que ustedes ya conocen, que es la Organización Internacional del Trabajo, y teníamos también la Organización de las Naciones Unidas, donde dentro de sus procesos de derechos humanos, pues se encuentra involucrado de manera muy interesante en cada uno de estos artículos afines con el trabajo. Dejamos que ustedes todos estos materiales pues los revisaran, se encuentran en la plataforma, igualmente se los había colocado pues en el chat del curso, de la sesión, de cada uno de los días que vamos trabajando. Para el día de hoy trabajaremos entonces esa continuidad dentro del plan de nuestro desarrollo del curso, y iniciamos entonces con lo que son esos antecedentes históricos que tiene la salud ocupacional, y dentro de esos antecedentes históricos pues vamos a revisar un video acerca de esta historia, digámoslo, en el contexto de la salud, porque ya hemos abordado algo dentro del trabajo. En este momento lo abordaremos en el contexto de la salud, de cómo entonces se origina desde procesos muy remotos esta actividad. ¿Quién me hablaba? Qué pena, es que no sé si soy la única, pero casi no te escucho. Ah, de pronto es que estoy como alejada. Espérate un momentico, yo me coloco un poquitico más adelante. ¿Así ya me escuchan más? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ah, bueno, me excusan, era que estaba más atrás de la silla y de pronto el micrófono no capta todo. Bueno, entonces en eso que estaba conversando con ustedes, revisamos lo que es ya el involucramiento, no solo del trabajo, que fue lo que vimos en la clase anterior, sino cómo entonces empieza a actuar ese proceso de la salud versus el trabajo, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. En el chat, entonces, ustedes tienen allí el link con el que vamos a empezar a revisar este documento. Corresponde a una profesora de una de las universidades venezolanas, y ellos nos van a reflejar cómo es que viene esa historia de la salud ocupacional en el mundo, pero además va a dar algunos aspectos de cómo se ha desarrollado en Venezuela. Eso en el sentido de cómo cada uno de los países del mundo, independiente que sea Venezuela, México, Japón, Estados Unidos, Corea, han tenido su propia evolución. Para nuestro caso, entonces vamos a compartir para que ustedes reconozcan cómo ha sido ese proceso histórico. Bueno. Bienvenidos. La siguiente videoexposición, Salud Ocupacional en la Historia, es una modesta reseña de aspectos relevantes de la concepción y evolución histórica. ¿Sí lo están viendo, jóvenes? ¿Sí lo escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Medicina ocupacional. A cargo de la doctora Iraí Ramos Rodríguez, cursante del Diplomado Online de Salud Ocupacional avalado por Fundacapi y la UPEL. Hablar de la historia de la salud ocupacional es hablar de la historia del trabajo mismo, entendiéndose como la ejecución de tareas que involucran un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. La palabra trabajo proviene del latín tripaliare, que significa atormentar, torturar con el trepalium, el cual era un yugo de 3 palos donde se colocaban los esclavos para darle azotes cuando no habían cumplido con su trabajo. La historia del trabajo está ligada desde sus orígenes al hombre, el cual ha tenido la necesidad de sobrevivir llevando a cabo acciones tan elementales como alimentarse. Es así como nace el trabajo y junto a sus riesgos de enfermedad o incluso la muerte para los trabajadores. De esta manera surge la medicina y salud ocupacional como especialidades diferentes, pero entrelazadas, pues la medicina ocupacional, por su parte, se dedica a la prevención y manejo de las lesiones, enfermedades e incapacidades ocupacionales. La salud ocupacional, por su parte, también
se enfoca en la promoción de la salud y de la productividad de los trabajadores, sus familias y comunidades. Ambas disciplinas han evolucionado a través del tiempo con antecedentes históricos de gran relevancia, que se comentan a continuación. Durante la prehistoria, el hombre tenía una relación de total dependencia con la naturaleza. La supervivencia era difícil por las condiciones climáticas y dificultades de protección. En el periodo paleolítico y neolítico, el hombre inicia la construcción de los primeros instrumentos de trabajo, inicialmente a base de piedras y palos. Luego dominaría el fuego y usaría la cerámica. Posteriormente pasa de la etapa recolectora a la agricultura y ganadería, bajo un régimen comunitario de la propiedad de los instrumentos y distribuyéndose equitativamente los alimentos que producen. En esta época no se tenía concepción de la salud de enfermedad. Se creía que los padecimientos eran producto de la naturaleza o fuerzas externas. Es en la edad antigua cuando las comunidades ven la necesidad de organizarse en diversas clases de trabajo, de acuerdo a las políticas de gobierno establecidas para cada nivel, raza y medios económicos, sin tener en cuenta los riesgos y su capacidad de trabajo específica, la cual estaba limitada según el tipo de trabajo que se desarrollaba. Los esclavos jugaban un rol importante en las actividades productivas del mundo antiguo, pues eran ellos quienes realizaban las labores más arduas y riesgosas. Según registros antiguos, los habitantes de Mesopotamia asociaban las cataratas como enfermedad ocupacional de la manufactura y el trabajo artesanal del vidrio. Asimismo, el Código de Hammurabi, cuyo nombre honra al sexto rey de la dinastía semita, contiene principios jurídicos redactados en el año 2000 a.C., que sancionaban a aquellos habitantes que causaban daño a la sociedad, comprendiendo a aquellos que se producían dentro de un contexto laboral. Los babilónicos tenían un sistema de producción incipiente, pero que abarcaba productos variados como la cerveza, el pan, los hilados, la forja de ladrillo y metales. Además del código de Hammurabi, existían otros códigos como el Ur-Nammu, el Lipit Ishtar o las leyes de Shuma, que contenían normas sobre el control sanitario, el trabajo y la compra y venta de esclavos. Una de las civilizaciones del mundo antiguo que ha tenido destacables innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional fue Egipto, donde resaltan los primeros equipos de protección personal, en este caso utilizados por los esclavos egipcios dedicados a construir las pirámides y esfinges, que utilizaban arneses, sandalias y andamios como implementos de seguridad. La práctica de protección era dejada a criterio del patrón. Por ejemplo, Ramsés II brindaba un trato especial a los esclavos que construían sus estatuas, porque pensaba que si estaban mejor descansados, alimentados y bebidos, realizarían su trabajo con más gusto y por lo tanto las estatuas del faraón serían más estéticas. Con respecto a la medicina ocupacional, se encuentran textos que señalan una relación causal entre las posturas incómodas en el trabajo y la fatiga o las deformaciones físicas, como es el caso de la sátira de los oficios, que también describe afecciones oculares y parasitarias ocasionadas por el uso del barro. Igualmente, en el papiro quirúrgico descubierto por Edwin Smith en el siglo XVII, se mencionan diversas dolencias y enfermedades, en particular las que afectan el sistema nervioso. Trabajo e identificar las causas de las enfermedades.
Aristóteles, filósofo y naturista griego, también investigó las enfermedades producidas por intoxicaciones con plomo, interviniendo en la salud ocupacional de su época. Estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. En Roma, Plinio fue el primero en describir las enfermedades de los esclavos. Hizo referencia a los peligros del manejo del azufre y el zinc, y anunció varias normas preventivas para los trabajadores de minas de plomo y mercurio. Por ejemplo, recomendó a los mineros el uso de respiradores fabricados con la vejiga de animales. De esta manera, siendo Roma la cuna del derecho y la jurisprudencia, se tomaron medidas legales de protección para los trabajadores y sobre todo la salubridad, como la instalación de baños públicos. Otra figura notable en Roma fue Galeno, quien después de Hipócrates es considerado como el médico más importante del mundo antiguo en Occidente. Galeno estudió las enfermedades de los mineros, los curtidores y los gladiadores. Mencionó enfermedades asociadas por los vapores del plomo y las enfermedades respiratorias en los trabajadores de las minas. En la Edad Media fue un poco el desarrollo de la medicina, debido a que solo se daba salud a los afiliados y la religión dominó sobre cualquier forma de manifestación intelectual del hombre. Es durante el Renacimiento que se fundan las primeras universidades en el siglo X y también surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores. Con la creación de la imprenta en Alemania se publica en 1473 un panfleto elaborado por Ulrich Elefag que señala algunas enfermedades profesionales. Este sería el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad y que fue uno de los primeros textos sobre salud ocupacional. Entre 1541 y 1542, Vesalio se dedicó a la ardua tarea de revisar los principios de Galeno, retomando temas ocupacionales. George Agricola publica De Re Metallica, donde trata temas relacionados con la minería, mencionando afecciones en ojos, pulmones y articulaciones de los mineros. En otra de sus obras, De Animatibus Subterranis, se refiere a las deficiencias de la ventilación como una de las principales causas de enfermedades ocupacionales. Paracelso, por su parte, escribe De Morbis Metallici, que contiene la descripción de múltiples tipos de intoxicaciones por metales padecidas por los mineros, haciendo énfasis en los problemas pulmonares más frecuentes. Durante la Edad Moderna, el trabajo más amplio y profundo sobre la salud ocupacional lo realizó Bernardino Ramazzini, que fue profesor de la Universidad de Padua y enseñaba, al igual que Hipócrates, a relacionar el trabajo con la salud. Sus estudios los publicó en 1700 en el libro De Morbis Artificum Diatriba. Inicia su obra ocupándose de las minas metálicas y poco a poco abarca más profesiones, de modo que para la segunda edición de su libro ya incluía 54 ocupaciones distintas. Solo en 1839, Tancred de Planche realiza una labor semejante, al recoger descripción médica de más de 1000 casos de intoxicaciones que aparecen en su libro Traité de maladie du plombeau sur Durmis. Pero es con Ramazzini que inicia formalmente la medicina ocupacional. Ya De Morbis Artificum Diatriba le valió ser considerado como el padre de la salud ocupacional. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse algunas notables contribuciones en la Edad Moderna, como los de Gruber, que analiza las enfermedades de los marinos. Porcio y Secreta hacen lo propio con las enfermedades de los soldados. Blount estudia las enfermedades de los abogados. Kircher, Pope y Escolapi enfocan en los mineros. Y Walter publica sobre intoxicaciones con mercurio, igualmente en mineros. Friedrich Hoffmann resalta porque analizó la intoxicación plúmbica y Pott estudió el carcinoma de escroto asociado a trabajadores desollinadores. Con la revolución industrial, las condiciones de salud y seguridad eran mínimas, en parte por la cantidad de trabajadores, pero principalmente por la carencia de una cultura de seguridad eficiente, tanto de parte de los trabajadores y obreros como los empleadores. En 1871, por ejemplo, el 50% de los trabajadores moría antes de cumplir 20 años de edad.
En 1931, Heinrich publica el libro Prevención de Accidentes Laborales, lo que le valdría la titularidad de ser considerado padre de la seguridad industrial. Realizó además miles de estudios de análisis de accidentes proponiendo dentro de un enfoque preventivo que cada 100 accidentes, 98 pudieran haber sido previstos. En 1908, el inglés Thomas Oliver describe ocupaciones peligrosas y enfermedades propias de los oficios, permitiendo que la medicina laboral se difundiera por todo el mundo. En 1918, la Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores que concedió el título de licenciado en seguridad e higiene en el trabajo. En la actualidad, más de 20 universidades norteamericanas disponen sus programas de licenciatura y doctorado en esta área. En ese mismo año empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo, y es el Tratado de Versalles, donde en su fracción 12 estableció los principios que posteriormente tomaría la Organización Internacional del Trabajo como principal objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, así como de fortalecer las economías entre las naciones. Entre los años 40 y 50, la medicina del trabajo, tanto en Europa como en Estados Unidos, maduró hasta convertirse en una disciplina científica con pleno derecho. Florecieron los departamentos médicos de las compañías y los programas de residencia y becas de investigación, además de continuar el desarrollo de las disciplinas auxiliares como la enfermería del trabajo, la higiene industrial y la rehabilitación vocacional. En Venezuela, la salud ocupacional inició con la formulación de la Ley de Minas en 1909. En 1928 se promulga la primera Ley del Trabajo, aunque la Real Legislación en Prevención de Accidentes Laborales se creó para el año 36, con la formulación de la nueva Ley del Trabajo y su respectivo reglamento. Para 1944 se crea la Ley del Seguro Social Obligatorio, la cual establecía para ese momento la protección del trabajador asegurado en cuanto a enfermedad, maternidad, accidente laboral, enfermedades profesionales, vejez e invalidez. En 1968 se promulga el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad para el Trabajo, vehículo de mucha importancia en la actualidad, inclusive. Asimismo, para el 74 se pone en vigencia el Decreto número 46, el cual se conoció como el Reglamento de Prevención de Incendios. Por otra parte, en el mismo periodo anterior, la Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN, prosigue su intensa labor de estandarización de normas en materia de seguridad. A pesar del desarrollo que tuvo la seguridad a nivel nacional, no es sino hasta agosto del 86, cuando se promulga la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Bueno, jóvenes, con la participación que hace la profesora con referencia a la historia, el propósito que tenemos con este momento es revisar cómo ha sido importante el desarrollo de esa salud ocupacional desde el inicio o los albores precisamente de la Organización del Trabajo en el mundo. ¿Alguien tiene alguna apreciación sobre lo que acabamos de ver? ¿O algún aporte que le haya hecho? ¿O ya conocían todos este tipo de información? Marco Antonio, ¿usted nos podría decir qué aspectos importantes vio en el documento que acabamos de revisar? Pues, profe, me llamó mucho la atención acerca de el origen de la palabra trabajo, que era tripiale, que provenía de la tortura de una especie de yugo de 3 palos. Y pues como que muchas personas dicen como que no, que el trabajo es una tortura, y pues vemos que eso viene de mucho tiempo atrás, desde su palabra incluso. Y pues la remuneración que tenían los egipcios, en especial los faraones con sus trabajadores para poder darle comida, alimento en específico a aquellos que iban a hacer las estatuas y como las esfinges de ellos, para que quedaran mejor que pues otros trabajos que no eran como de tanto requerimiento de estética, como por ejemplo, no sé, construir un pozo o algo así, o excavar. Y entonces me da la idea que pues solamente alimentaban de agua y pues alimento sólido a los que hacían ese tipo de trabajos, y a los demás pues simplemente como lo necesario para no morirse. Entonces me llama la atención eso. Gracias, Marco Antonio. ¿Alguien más tiene alguna apreciación frente a lo que acabo de
de revisar frente a la relación salud y trabajo en ese proceso histórico? Pues a mí me parece interesante la manera en que desde Grecia ellos, pues los filósofos y los médicos veían como la importancia de que los trabajadores no se enfermaran, porque precisamente ellos entendían que si sus trabajadores sufrían daños no se podían hacer avances en su sociedad. Gracias, Isabela. Míreme que allí empiezan los más expertos, digámoslo así, a tener la verificación de la asociación que hay entre esas ocupaciones, esas condiciones de trabajo versus las situaciones corporales de las personas y sus lesiones. ¿A quién se considera como el padre de la salud ocupacional, jóvenes? Ramazzini. Bernardino Ramazzini, sí, Cristian. Ahora bien, pero hay una cosa muy importante que deberíamos tener también presente, que cuando usted va a revisar o desde el punto de vista clínico a alguna persona, hay un antecedente previo que usted debe verificar. ¿Cuál sería? A ver, ¿Qué trabaja la persona? Sí, Isabela, precisamente eso. La actividad que realiza. La actividad que realiza. Por ejemplo, en este momentico ustedes están haciendo una actividad, la actividad con medios digitales. Bueno, ¿cuáles son las lesiones y las condiciones que hacen que a raíz de eso puedan generar posturas inadecuadas, puedan generar otro tipo de lesiones o puedan generar otro tipo de enfermedades? Entonces, mírenme cómo allí en este proceso pues nos están observando de que hay lesiones propias de las ocupaciones que estamos teniendo. Entonces, es muy importante eso. ¿A quién se considera como padre o como persona gestora de la seguridad y salud en el trabajo? A ver, Dayana Gabriel, que si pudiste observarlo en el video. Dayana. No está en la sesión, Dayana. Jason Rojas, cuéntanos, ¿cuál sería este autor? ¿Lo recuerda? No, profesora, qué pena. Ah, bueno. Entonces recuerde que es Henrix, ¿no es cierto? Que es quien da aporte para esos procesos de cómo mermar las lesiones y los accidentes, que es la otra parte que cubre precisamente la salud ocupacional. Bueno. Profe, ¿me podría hacer el favor de volverme a repetir el nombre? Henrix. Bueno, cuando ustedes observan cuál fue el mayor aporte que hizo Hipócrates. Hacer el señalamiento de las minas en los trabajadores. ¿Cómo, María Andrea? Ya oímos a Isabel. María Andrea, ¿qué dijiste? Él también contribuyó a lo del estudio, pues también de las enfermedades, ¿no? Sí, y míreme que es precisamente uno de los primeros que preguntaba, bueno, ¿a qué se dedican las personas, no es cierto? ¿En qué se ocupan esas personas? Entonces, míreme lo interesante, cómo se empieza a hacer el proceso de aporte de cada uno en esos procesos geográficos y en los territorios, de acuerdo con el desarrollo del trabajo, que más adelante lo vamos a ver ahora en la clase. Bueno, gracias, jóvenes, por su participación. A continuación, revisamos el listado de asistencia y habíamos quedado que ustedes se organizaran en grupos. Entonces, en la medida en que voy llamando, por ahí derecho vamos verificando quiénes van a quedar en cada grupo. Camilo Agredo, ¿se encuentra? Camilo. Sí, profe, presente. ¿En qué grupo vas a estar? Bueno, todavía no lo tiene organizado. Eliana Agredo, ¿se encuentra? Eliana, no contesta. Camila Arcila. Presente, profe. ¿Con quiénes vas a trabajar en el curso? Profe, pues nosotros todavía estamos organizando, entonces yo ahorita te digo. Profe, una pregunta, que pena interrumpirla, ¿de cuántos son los grupos? Máximo de 6.
El otro estudiante que habló, Camilo, cuéntame. No, profe, era lo mismo, era para saber de cuántos estudiantes, era por grupo. Bueno, Diana Marcela Balanta, Presente, profe. ¿en qué grupo va a estar? Profe, ya le digo quiénes están en mi grupo. Bueno, Isabela Betancourt, Presente, profe. ¿con qué grupo va a estar? Profe, mi grupo son pues mi persona, Lady Narváez, Un momentico, Narváez. Grupo 1, ¿quién más? Motato, Tato. Ajá, María Fernanda Reyes, Reyes. ¿Sí? Camilo Vargas y Esteban Llama. Vargas. Y Esteban. Llama. Bueno, gracias. Vale, profe. María Andrea Cabal está. Presente, profe. ¿Con qué grupo vas a estar? Isabela Cañaveral, Cañaveral. Ajá. Cristian Fuentes, Fuentes. Sí. Paula Daniela Quintero, Ujú. Ujú. Eri Vega. Perfecto. Bueno. Muy Y amable. ya, profe. Bueno. Paula Andrea Canizales. ¿Está? Presente, profe. ¿Con quiénes vas a estar en tu grupo? Con Mariana Jaramillo, Mariana. Ajá. Isabela Jaramillo, Isabela. Ujú. Sayira Santander, Santander. Sí. María del Mar Figueroa Figueroa. y Jason Steven Rojas. Rojas. Bueno, muy amable. Evelyn Carabalí, Presente, profe. cuéntame con quién vas a trabajar. Con Camilo Agredo, Cuatro. Agredo, Camilo, sí. Camila Arcila, Arcila, ajá. Katie Paneso, Sí. Este es el 4, ajá. y Karen Rendón. Rendón. Bueno, allí ya queda. Lina Marcela Castaño. Lina Marcela. Presente, profe. Espérate. ¿Sí me escucha? Sí, ya. Es que no te veía. Sí. ¿Con quién Ah, vas ok. a trabajar? Con Lady Cifuentes, Ustedes serían el grupo 5, ¿sí? ¿Quién ajá, más? con Jesús Cuastumal, ¿Jesús qué? ¿Cuál era? Cuastumal, está allí, No, no creo. Cuastumal. ¿Cómo se escribe? Sí, profe, está, Cuastumal está aquí, de donde puso el 5, Paz, dos Paz, espacecitos abajo. Mal, es que pretendía post. Entonces yo no lo encontraba. Bueno, ¿quién más? Daniela Pérez, ¿Sí? ¿Alguien más? y Pedraza también, Pedraza. Verás. Bueno. Isabela Cañaveral. ¿Con quién más? Y Valverde. No, profe, y Valverde. Espérate. Somos un momento. 6. Valverde, espera. Valverde. Pero no lo tengo. Valverde no está matriculado. Sí. No, profe, todavía, pues, Valverde hable. Profe, yo le dije a usted la anterior clase que yo estaba con problemas en la matrícula y usted me agregó, me puso ahí en Un momentito. la lista. Aquí verificamos. Valverde Camilo. Ajá. Pero en esta otra pues todavía no aparece. Bueno.
Cuando esté matriculado, entonces le pongo el grupo yo. ¿Hoy? Listo. Bueno, con mucho gusto. Isabela Cañaveral. Presente, profe. Lady Joana Cifuentes. Lady Joana. Presente, profe. Bueno. Espérate que es que no te veo acá en la pantalla. Ah, ya te vi. Juan Manuel Cleves. Presente, profe. ¿Con qué grupo va a estar? Estoy con Sebastián Medina. ¿Con quién más? Marco Ramírez. Ramírez. Este es el 6. Ajá. Luis Carlos Moreno. Luis Carlos, ¿no? El 6. Sí. Y Camila. ¿Y quién? Y Camila Zambrano. Zambrano es con Z, ¿no? El 6. Así quedó, ¿no es cierto? Sí, señora. Bueno, gracias. Jesús Cuastumal. ¿Jesús está? Sí, profe. Ah, bueno. Gracias. Daniela Cuero. Daniela, Presente, profe. dígame con quién vas a trabajar. Xiomara Caterine Ortiz. Ustedes serían el grupo 7. Bueno. ¿Y? María Alejandra Pastaz. ¿Quién más? Dayana Gabriela Valencia. Sí. Daniela Pavón. Ajá. ¿Alguien más? No, profe, solo eso. Nelly Delgado. Aquí, profe, presente. ¿Y tú con quién vas a estar? Con Diana Balanta. Ustedes serían el 8. ¿Quién más? Juan José Satizábal. Ajá. Sebastián Ramos. Sí. Amy, espere, profe, Amy Sarín Villegas. Sarín Villegas. ¿Dónde está Villegas? ¿Quién más? Y Valentina García. Sí. El 8. Bueno. Un momento. Elizabeth Erazo. Profe, yo tengo grupo, pero creo que no me nombraron. Yo estoy con Sebastián Leal. Por eso. Entonces sería el grupo 9. ¿O está ya en otro grupo que está conformado? Sí, estoy en un grupo ya conformado, pero no me nombraron. ¿Quiénes son los compañeros? Sebastián Leal. No, pero es que Sebastián todavía no tiene número. Entonces diga. Ya, entonces Sebastián Leal, Lice Tatiana Molina. Molina no la tengo aquí. Profe, es que ella tiene problemas con la matrícula, pero está bueno, pero después le ponemos el número cuando ya esté matriculada. Sí, no hay problema. ¿Quién más? Ok. Juan José Urrea. Urrea. Este es el grupo 9. Ajá. ¿Quién más? Por ahorita solo los 4, profe. No sabemos si de pronto a alguien le falta grupo. Bueno, listo. Juan David Fajardo. Presente, profesor. ¿Con quién vas a estar? Con Ríos Tatiana. 10. Aquí. Ríos. 10. ¿Quién más? Serna Tatiana. 10. Ajá. Y Velasco Silvana. Velasco. ¿Alguien más? No, por ahora los 4. Bueno. María del Mar Figueroa. María del Mar Figueroa. Presente, profe. Cristian Camilo Fuentes. Presente, profe. Sí.
Valentina García, Presente. Mariana Jaramillo, Presente, profe. Isabela Jaramillo, Isabela, Presente, profe. Sebastián Leal, Presente, profe. Juan Sebastián Medina, Juan Sebastián Medina, Luis Carlos Moreno, Luis Carlos, Presente. Juan Sebastián Motato, Presente, profe. Lady Joana Narváez, Presente, profe. Caterina Ortiz, Caterina, Presente, profe. Daniela Sofía Pavón, Presente. Katia Fernanda Paneso, Presente, profe. María Alejandra Pastas, Presente, profe. Daniela Pedraza, Presente, profe. Angie Daniela Pérez, Presente, profe. Paula Daniela Quintero, Presente, profe. Marco Antonio Ramírez, Presente, profe. Juan Sebastián Ramos, Presente, profe. Karen Rendón, Presente, profe. María Fernanda Reyes, Presente, profe. Tatiana Ríos, Presente, profe. Jason Rojas, Presente, profe. Sayira Santander, Presente, profe. Juan José Satizábal, Presente, profe. Erika Serna, Presente, profe. Juan José Urrea. Juan José, ¿estás por allí? Dayana Valencia. Presente, profe. Ah, ya. Presente, Pues, profe. no. Bueno, ya, gracias. Profe, es que Juan estoy teniendo Camilo. problemas de internet. Ah, bueno, bueno. Juan Camilo Vargas. Juan Camilo Vargas. Profe. Cuéntame. Ah, sí, ya estás. Eri Vega, Presente. Silvana Velasco, Presente, profe. Amy Villegas. Bueno. Esteban Llama, Presente, profe. Camila Zambrano. Presente, profe. Bueno, muy amables. ¿Alguien me falta de los que están pendientes de matricularse? ¿No? Bueno, me queda faltando nomás un estudiante que no contestó lista, que es Eliana Gredo, para saber en qué grupo queda. Bueno, con este llamado a lista ya posteriormente, entonces seguiremos con la actividad del día de hoy. Es muy importante que ustedes sepan que a nivel de la Organización Internacional del Trabajo se ha declarado este año, vamos aquí se los coloco en la, bendito. Se los coloco en el chat. Un momento, ya se los pongo. No me deja trabajar este bendito. En fin. Ya se los voy a colocar otra vez a ver si de pronto sí me deja trabajar. La página web de la Organización Internacional del Trabajo, donde estamos revisando precisamente el proceso de, un momento, a ver si me deja enviarse. No la deja enviar. Bueno. Bueno, ahí se las mandé doble, pero no importa. Esa es la página con la que vamos a revisar un acontecimiento muy importante para este año. Durante este año, la Organización Internacional del Trabajo ha decretado, digámoslo así, por consenso de todos los países del mundo, que por primera vez se llegó, puesto que esta situación viene trabajándose hace más de 30 años,
el cómo erradicar el trabajo infantil. Y se ha declarado que este año sea el año internacional para la erradicación del trabajo infantil. Entonces yo les agradezco a todos ustedes que por favor en su trabajo independiente accedan a esta página de la Organización Internacional del Trabajo, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas, con apoyo de los 187 países, ha logrado tener una unificación para cumplir en cada uno de los países con el convenio de la OIT que venía desde el año 1999. Este aspecto es muy importante porque recuerden que la OIT no es que dé órdenes a los países del mundo, no, ella hace convenios tripartitos, recuerden ustedes muy bien, de empleadores, gobiernos y trabajadores, y los pone a consideración de los Estados miembros. Por primera vez, todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas aprobaron este convenio. Y cada uno de los países debe ratificarlo en sus gobiernos. Para Colombia, estos convenios se ratifican a través del Congreso de la República, en el Senado y en la Cámara de Representantes. Colombia la tiene precisamente incluida dentro de esa agenda y está involucrada también en la Agenda de Desarrollo Sostenible, en la abolición del trabajo infantil. Entonces, yo les agradecería que lean esta primera paginita y nos plantean las siguientes cosas. Por ejemplo, dice que para el año 2016, 152 millones de niños entre 5 y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil. Casi la mitad de ellos, o sea, 73 millones, realizan trabajos peligrosos. Y fuera de todas las demás circunstancias que llevan a que los niños tengan que laborar. Entonces, esta sería precisamente una de las actividades que ustedes deben de tener. Bueno, el convenio, ¿en qué consiste? Entonces yo les voy a copiar en la red, allí en el chat, el convenio para que ustedes lo conozcan, que es con el que cada uno de los países ha venido, digámoslo así, impulsando en los gobiernos para que se cumpla precisamente esa meta en este año. Como les decía, es el convenio 182 y 183 sobre las peores formas de trabajo infantil. Ustedes lo van a leer también completo en su trabajo independiente. Yo quisiera resaltar sobre todo el artículo 2 y 3, donde se expresa que menor de edad, o sea, niños se consideran hasta personas menores de 18 años, o sea, hasta antes de los 18 años. Y las peores formas de trabajo infantil, ¿cuáles abarcan? Abarcan la esclavitud o las prácticas análogos a la esclavitud, como la venta y trata de niños, la servidumbre por deudas, la condición de siervo, el trabajo forzoso o obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso o obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados, la utilización, el reclutamiento de la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular de producción y el tráfico de estupefacientes, que ustedes saben que siempre lo hemos venido padeciendo. El trabajo que por su naturaleza pues vaya a afectar o dañe la salud de los niños, la seguridad o la moralidad del niño. Ustedes van a continuar leyendo cada uno de los artículos que deben cumplirse por los países frente a este convenio internacional. Yo quisiera dejar abierta el análisis de esta situación que tiene que ver con el trabajo, pero que también tiene entonces que ver con los riesgos que estas personas tienen en estas edades con referencia a esta promulgación mundial sobre la abolición del trabajo infantil. Si ustedes tienen algún comentario o alguna apreciación al respecto, pues tienen la palabra. ¿Alguien quiere hacer algún aporte al respecto o algún comentario? ¿O alguna reflexión? Yo tengo una pregunta. Lina, una aclaración. Es que en la parte que usted nos dice que el OIT lo que hace es
convenios que lo que no Sí. hace es dar órdenes, pero esos convenios se los presenta ¿a quién? ¿A los países o a la ONU? No, ellos los tienen. Recuerden que la Organización Internacional del Trabajo tiene alianza también con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pasó? La OIT lo había aprobado parte de los países que están en esa organización de la OIT. Lo acogió ese convenio la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, prácticamente todos los países del mundo se pusieron de acuerdo a través de la Organización de las Naciones Unidas de acoger ese convenio de la OIT. Y por eso se declaró el Año Internacional de Abolición del Trabajo Infantil. ¿Alguien más tiene? Profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna apreciación o algún comentario acerca de lo que acabamos de ver? Tatiana Molina, cuéntanos, ¿usted qué opina? Tatiana. Bueno, no quiere participar en la clase. Jason Rojas, cuéntanos. Sí, profesora. ¿A usted le parece normal que los niños trabajen? No, para nada, profesora. Solo les arrebata sus sueños. Bueno, ese es un concepto, mire lo interesante, le arrebatan sus sueños. Esa es una mirada. ¿Quién tiene otra mirada diferente? Sí, profe, es que tenía el A ver, internet. Tatiana, cuéntanos. Aquí todas las palabras son válidas que oímos. Pues yo tengo como dos puntos de vista porque sí, o sea, como dice el compañero, que no es justo y pues que si uno trae un hijo al mundo, pienso que es para actuar de forma responsable y brindarle todas las comodidades y, y pues educación. Pero pues hay en situaciones que sí, pues es algo muy difícil, tiene o sea, si los niños no trabajan, no tienen pues para sobrevivir. Profe, también puede ser que los utilicen para beneficio propio, ¿no? Bueno, esta es otra apreciación, María del Mar. Sí, también podría darse eso. Pero así todo, ¿qué deberían de hacer los estados? Protegerlos. Protegerlos. Entonces, míreme lo interesante, ¿no es cierto? ¿Qué ayudas brindarían los estados para que los niños no estén en la mendicidad? ¿Cómo garantizar esas situaciones? ¿Alguien más tiene alguna apreciación? ¿Jóvenes? Recuerden que aquí también se trata de reflexionar, porque ustedes que son trabajadores de la salud, o que van a ser trabajadores de la salud, porque en este momento pues seguramente ustedes no están trabajando, van a ver... Profe, ¿Cómo? yo tengo algo que aportar. Ah, bueno, Amy, cuéntenos. Pues de mi forma de vista, pues el trabajo infantil pues también es como una forma de explotación y como de frustrarle sueños y la posible oportunidad de ellos progresar. Pero viéndolo de un punto de vista también, eso también lleva a que a veces el día de mañana sean mejores personas porque le dan mejor valor a lo que consiguen, porque saben que no lo han tenido fácil y llegan a tener algo y el día de mañana entonces le van a dar como más valor y más apreciación que hasta las personas que lo han podido hacer estudiar o algo cuando han sido niños. Entonces, como esos dos puntos de vista yo doy. Bueno, sí, entonces usted tiene otra mirada diferente desde el contexto de lo social y del contexto de la formación de los niños. Amy, usted ha planteado, por ejemplo, algo. En el campo, los niños en el campo sí van a ayudar a las labores agrícolas. Los niños en los mercados van a ayudar a los padres en la distribución de productos, por ejemplo. Ahora, pero una cosa es eso y otra cosa es de que ese sea el único mecanismo donde ellos no puedan hacer absolutamente nada más porque quedaron absorbidos por ese proceso. Entonces es allí donde nosotros tendríamos que hacer las reflexiones más profundas. ¿Quién más quisiera de pronto aportar o analizar esta situación? Profe, yo. A ver, Andrea, cuéntenos. Profe, pues yo digo que de pronto el Estado o el gobierno de salud debería hacer como un estudio sobre la población en la que están los niños. Dependiendo del estudio de la población,
a estos niños se los podría inscribir a un régimen que los proteja, porque de igual manera no todos los niños van a necesitar esa protección, digámoslo así, porque están más que protegidos con su estrato, con sus familias, pero hay otros que definitivamente no. Bueno, muchas gracias. Este análisis que hace Andrea me lleva a mí a reflexionar a lo que dice la Constitución Política del año 1991, ¿no es cierto? Y a lo que dicen la mayoría de las legislaciones en el mundo, porque es que los niños son el futuro de nuestra sociedad. Entonces nosotros sí los debemos proteger, debemos mantener con los niños y con toda la población, ojalá, las necesidades básicas insatisfechas, porque al hacerlo estaríamos en condiciones de igualdad y no tendríamos por qué tener entonces exposiciones a trabajos de riesgo ni a condiciones sanitarias indebidas. Desafortunadamente, con la situación de la pandemia, muchos de los aspectos que se habían logrado en desarrollo humano, pues se han venido atrás, ¿cierto? Por la misma situación de la pandemia. ¿O ustedes consideran que la pandemia no afecta las condiciones de salud y las condiciones de empleo? Serían las reflexiones que habría que necesariamente desarrollar. ¿Alguien tiene alguna otra apreciación? ¿Pudiéramos compartir entre todos? Bueno, una de las otras temáticas que tendremos en este contexto del trabajo y de cómo en la historia de salud ocupacional quien más ha sido golpeados precisamente por los trabajos de riesgo o por las situaciones forzosas a los que se ven sometidos, por ejemplo, en la prostitución o en la venta de niños, en el tráfico de personas, entonces es a qué sectores de la economía van. Entonces, esa es otra temática que quiero que trabajemos. Dejamos cerrado entonces allí esta parte del trabajo infantil y les queda como trabajo independiente profundizar en las dos temáticas que hemos visto. Sobre la historia entonces de esa salud ocupacional, esa relación salud-trabajo y sobre los aspectos del año para quitar precisamente ese trabajo infantil y condiciones de riesgo dentro de los niños. A continuación vamos a ver entonces qué se entiende por el sector primario de la economía. Seguramente ustedes son expertos, ya todo lo que vamos a ver de aquí en adelante lo conocen, pero yo lo que necesito en este momentico es tener unificación de criterios entre todos para que entendamos hacia dónde vamos en el contexto económico para seguir en el proceso de trabajo y la salud. A continuación, entonces, voy a buscar acá el video para podérselos compartir. ¿Lo están viendo? ¿Jóvenes, lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Amigos, bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de App Learning TV. Ya sabemos que el trabajo se divide en tres sectores: en el sector primario o agropecuario, en el sector secundario o industrial y en el sector terciario o de servicios. Hoy vamos a conocer un poco más el primero de ellos. Hoy vamos a trabajar en el sector primario. El sector primario son los trabajos que obtienen directamente las materias primas de la naturaleza, y a él pertenece la ganadería, la agricultura, la silvicultura, la pesca y la minería. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. La ganadería consiste en la cría de ganado, es decir, de animales, y el ganadero es la persona que se dedica a ella. Hay dos tipos de ganaderías, la intensiva y la extensiva. En la ganadería intensiva, los animales se crían en establos y granjas, y es el ganadero el que se encarga de alimentarlos y cuidarlos.
En la ganadería extensiva, los animales se crían en terrenos de pastos naturales, al aire libre, y es allí donde el ganadero los cuida y protege. Hay 4 tipos de ganado. Ganado ovino, como estas ovejas. Ganado bovino, como estas vacas. Ganado porcino, como estos cerdos. Y ganado avícola, como estas gallinas. La agricultura consiste en el cultivo de la tierra para obtener productos vegetales, y el agricultor es la persona que se dedica a esta actividad. Lo primero que hace el agricultor es arar la tierra removiéndola. Después la siembra. Y pasado el tiempo necesario, cosecha, o lo que es lo mismo, recolecta los frutos cuando ya han madurado. Hay 2 tipos de cultivo: el cultivo de secano y el cultivo de regadío. El cultivo de secano crece solo con el agua de la lluvia, como el trigo y las almendras. El cultivo de regadío, como su propio nombre indica, tiene que ser regado, porque necesita más agua que el de secano. En él se dan los tomates y el arroz. La silvicultura consiste en el cultivo, cuidado y explotación de los bosques y montes. Gracias a ella se extraen productos como madera o leña, pero también, gracias a ella, se hacen estudios para proteger la naturaleza, algo fundamental para que todos los seres vivos y todo el planeta tengan calidad ambiental. La pesca consiste en la captura de peces y otros animales acuáticos en ríos, lagos y mares. La que se practica en ríos se llama pesca fluvial, y la que se practica en los mares se llama pesca marítima. En la pesca marítima hay 2 tipos: la pesca de altura y la pesca de bajura. La pesca de altura la realizan barcos grandes, lejos de la costa y con cámaras frigoríficas, ya que como están mucho tiempo en el mar, tienen que congelar sus capturas porque si no, se ponen malas. La pesca de bajura ya realizan barcos más pequeños y cerca de la costa. Suelen salir a diario siempre y cuando el tiempo se lo permita. Dentro de la pesca ha surgido en las últimas décadas la acuicultura, que consiste en el cultivo de algas o animales acuáticos en estanques o piscifactorías. Es como la agricultura y la ganadería, pero subacuática. La minería consiste en la obtención de recursos minerales del suelo y del subsuelo, y los mineros son las personas que desarrollan este trabajo. Existen una gran variedad de minerales. Hay minerales metálicos como el hierro o el oro. Minerales no metálicos como el mármol o el granito. Y minerales energéticos o combustibles como el petróleo, el gas, el carbón o la hulla. Estos últimos son los más importantes, pero también los que más contaminan. Ya hemos conocido el sector primario. Ahora es momento de reflexionar. Imaginad que hubiera una sobreexplotación de la pesca y los mares y ríos se quedarán sin peces. En algunos sitios esto está ocurriendo. Imaginad por un momento que cortáramos todos los árboles de nuestro país y que con ellos desaparecieran muchos de los animales que dependen de ellos. Esto, en muchos países, también está ocurriendo. Es fundamental que todos los que trabajan en el sector primario respeten la naturaleza para que no se agoten sus recursos y su trabajo sea sostenible. Pero todos nosotros también la tenemos que cuidar y defender. Solo así
podremos conseguir un mundo mejor. Bueno, jóvenes, ustedes seguramente aquí lo que han hecho con este video es un repaso de la que ya todos conocemos. ¿Cómo les pareció este video, jóvenes? ¿O ya lo habían visto? Sí. Bueno, aquí vamos aprendiendo cositas que de pronto no sabíamos o reforzando las que ya conocemos. ¿Alguien más tiene algún comentario, jóvenes? Profe, en mi caso yo sí conocía el tema, pues era un video pues, muy parecido, ya lo había visto porque yo antes vivía en España y en lo que es la costa mediterránea eso se maneja muchísimo, Ajá. más que nada también en la pesca de atunes y todo el proceso, como aquí es muy típico, Ajá. Sí. entonces Bueno, eso. bueno, jóvenes, muchas gracias por sus aportes. Vamos entonces a continuar. Recuerden que allí al principio decían que eran 3 sectores de la economía, pero ese concepto ha venido evolucionando, como lo vamos a ver más adelante. Hay algunos autores que ya no hablan de 3 sectores, sino que se habla hasta de 5 o más sectores de la economía, así como se habla, por ejemplo, de las eras en que estamos en el proceso industrial, que estamos en la 4ª era. A continuación, allí en el chat, pues ustedes tienen ya el link para el video, ya se los voy a compartir. Un momentico, por favor, porque se va a revisar lo que sería entonces el sector secundario de la economía. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV. Ya sabemos que el trabajo se divide en 3 sectores, en el sector primario o agropecuario, en el sector secundario o industrial y en el sector terciario o de servicios. Hoy vamos a trabajar en el sector secundario. El sector secundario son los trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados, y las principales actividades que componen este sector son las fábricas o industrias, la artesanía y la construcción. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. Las fábricas o industrias, gracias a las máquinas, producen productos elaborados. Suelen ser edificios grandes en los que trabajan muchas personas y donde se producen grandes cantidades de artículos. La industria se puede clasificar en industrias de base, industrias de uso e industrias de equipo. Las industrias de base son las que transforman las materias primas en productos semi-elaborados. Fabrican productos que sirven de materia prima a otras industrias. Por ejemplo, obtienen tablas de madera a partir de árboles. Las industrias de uso transforman los productos semi-elaborados en productos elaborados que se venden directamente a las personas. Las sillas que se fabrican a partir de las tablas de madera que se han obtenido de los árboles. Las industrias de equipo son las que fabrican la maquinaria o la tecnología que emplean otras industrias. Por ejemplo, fabrican las sierras, los martillos y los clavos para poder hacer las sillas. Las industrias también se pueden clasificar según las materias primas que utilizan y los productos que fabrican. Hay industrias químicas que hacen, por ejemplo,
plásticos. Industrias alimentarias que elaboran alimentos. O industrias automovilísticas que fabrican coches. La artesanía la realizan los artesanos. Estos desarrollan sus trabajos en pequeños talleres y elaboran los productos con sus propias manos y con máquinas muy sencillas, como este escultor o estos artesanos que fabrican bolsos. La construcción se encarga de realizar edificios y obras de ingeniería como puentes, túneles o carreteras. La verdad es que es increíble la cantidad de edificios y carreteras que se construyen. ¿No os parece? Ya hemos conocido el sector secundario, pero hay algo muy importante que tenemos que saber y que no podemos olvidar. Hay muchas fábricas que contaminan gravemente el aire, el suelo y el agua, que buscan tan solo su beneficio económico, sin pensar en el daño que hacen a todo lo que les rodea. Por eso, pedimos a todas las personas que trabajan en el sector secundario que cuiden el planeta, que no echen sus residuos a la naturaleza y que utilicen energías renovables, energías limpias. Solo así podremos conseguir un mundo mejor. Bueno, aquí hemos avanzado entonces ya con el sector secundario de la economía. No sé si tienen ustedes algún comentario a este respecto. ¿O les ha quedado claro? Está claro, profe. El sector primario y el secundario. Bueno, Cristian, como les decía ahora rato, pues ya hay una discusión frente a lo que es los diferentes sectores. A continuación vamos a revisar entonces esos sectores económicos desde otra mirada. Cómo a partir de ese sector terciario se pueden también extractar otro tipo de sectores. Vamos a ver entonces el otro video que tiene que ver sobre esta temática. Los 5 sectores. Bueno, un momento, por favor, lo comparto. Los 5 sectores económicos de la economía. Los sectores económicos son sectores de producción, son divisiones de las actividades económicas agrupados de acuerdo a características comunes. Son conocidos como sectores económicos, sectores productivos, sectores de producción o simplemente sectores de la economía. Los sectores económicos facilitan el análisis y estudio de la producción económica, pues permiten clasificar actividades económicas similares que compiten o se complementan entre sí. Los sectores económicos también son útiles para las cuentas nacionales y son usados por las instituciones nacionales de estadística en sus informes sobre la producción económica, crecimientos sectoriales, pago de impuestos, creación de empleo, etc. Sector primario. Envuelve labores o actividades enfocadas en la extracción de recursos provenientes del medio natural. Incluye actividades agrícolas, mineras, ganadería, pesca, silvicultura y caza. Los productos del sector primario son usualmente usados como factores de producción en procesos industriales, pero también pueden ser bienes finales para los consumidores. El sector secundario incluyen a empresas y trabajos que transforman materias primas en productos terminados, agregando valor. De él hace parte el sector industrial, tanto la industria ligera como la pesada. Algunos productos del sector secundario son calzado, electrónica, muebles, productos de aseo y belleza, plásticos, alimentos procesados, ropa, automóviles, etc. Sector terciario.
Este sector engloba la prestación de servicios o las consideradas partes blandas de la economía o bienes intangibles. Pueden ser servicios privados o públicos como educación, salud, banca, transporte, comunicaciones, entretenimiento, comercio, servicios legales, etc. Es el sector que más personas emplea, en especial en los países más desarrollados. Sector cuaternario. Este sector es una subdivisión del sector terciario, enfocado en labores intelectuales o la economía del conocimiento y no labores repetitivas. Algunos servicios de este sector son la investigación y desarrollo, tecnologías de la información, consultorías, planificación financiera, etc. Sector quinario. Este sector es otra subdivisión del sector terciario del que hacen parte actividades de creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos. Incluye el uso de datos y nuevas tecnologías para tomar decisiones. Se enfoca en la toma de decisiones. Algunos ejemplos son altos oficiales del gobierno, directivos de compañías, directivos de ONG y líderes tecnológicos. Para más información visita actividadeseconómicas.org. ¿Qué opinión les merece lo que acabaron de observar en el video, jóvenes? Bueno, hay una situación muy importante sobre la cual reflexionar y es cómo las actividades económicas han venido cambiando y cómo dentro de esas actividades económicas pues tenemos algunos desarrollos tecnológicos, unas nuevas tecnologías de punta y un nuevo orden mundial que lleva a que se reflexionen otros aspectos. En este momentico, por ejemplo, en este principio de este 2021 han habido unos cambios económicos muy importantes y se han introducido otros mecanismos económicos como son, por ejemplo, las criptomonedas, que esto va a cambiar sustancialmente todo el capital financiero o lo viene transformando. Viene también transformándose todo el proceso productivo e integrándose fundamentalmente en el sector servicios, distinto a como veíamos en el tiempo de la edad moderna o de la edad antigua. Y entonces todo esto ha venido generando unos cambios sustanciales en cómo también afectan los procesos de salud y enfermedad. En este contexto es necesario que se entienda que hay una parte importante dentro de estas clasificaciones que es ese trabajo intelectual. Ese trabajo intelectual también es valorado y se puede considerar tanto en el sector cuaternario como en el quinario. Esperemos que esto vaya estructurándose de una manera más puntual y podamos tener unas mayores diferenciaciones en este momento. Hay diferentes teorías, pero nuestra profundidad no llega sino hasta acá, a hacer los enunciados de estas actividades económicas y ver cómo cada uno de los países los puede organizar. Para el caso colombiano, entonces hay unas clasificaciones internacionales de las actividades económicas y esa clasificación internacional de actividades económicas general la particulariza el Estado colombiano a través del Ministerio de Hacienda, a través de la DIAN, para el pago de los impuestos por cada una de las empresas que están en las actividades económicas, o lo plantea también el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística. Aquí les coloco el link para que entremos a ver cómo tiene la clasificación el DANE frente a estas actividades económicas de cada uno de estos sectores de la economía. En la página web del DANE, ustedes la están viendo en este momento en la pantalla, ellos hacen la revisión número 4 pues, del 2020 sobre la adaptación de esa clasificación industrial internacional de las actividades económicas. Vimos ya los sectores económicos, aquí estamos viendo las actividades económicas, o sea, cómo se van desgregando esos sectores con las actividades específicas de cada uno de ellos. Y ellos los organizan en secciones, en divisiones, en grupos, en clases y les colocan una codificación.
Vamos entonces a ver acá en este lado izquierdo, ustedes van a encontrar estas tres partecitas donde ustedes pueden buscar o por código internacional de cualquier país del mundo donde tenga ya la clasificación de esa actividad, lo pueden buscar por estructura o por un término. Vamos a buscarlo por un término y vamos a escribir aquí, por ejemplo, salud. Cuando nosotros escribimos salud y le damos buscar, inmediatamente nos saca este listado de las actividades que pueden tenerse en el sector salud. O sea, va desde la fábrica de uniformes, por ejemplo, la constitución de seguros de salud, empresas que tienen que ver con esas actividades económicas, etcétera. Y mírenme ustedes, están divididos en grupos, en clases, y aquí tienen la homologación de la clasificación internacional. Entonces, este es el código de la homologación. Aquí pueden ver las diferentes clasificaciones que se tienen. Por ejemplo, si usted está en un plan de seguro de salud, planes de indemnización, o sea, que no sean de servicio médico, sino que puedan ser para otros tipos de cosas. O, por ejemplo, servicios de salud especializada, empresas que están dedicadas exclusivamente a planes de medicina prepagada o a servicios de medicina prepagada o seguros sociales, por ejemplo, de salud pública o de salud privada. Y aquí, por ejemplo, en otro contexto, vemos cómo hay actividades de atención de salud humana y de asistencia social. Esta es la sección grande que tiene y luego aparecen las divisiones más pequeñas. O hay, por ejemplo, programas de salud del gobierno. Entonces, nosotros los podemos revisar. Aquí aparece un ítem donde podemos revisar en qué consiste. Entonces nos dice, esta clase incluye, míreme que son programas de salud del gobierno. Entonces incluye la administración pública de programas destinados a aumentar el bienestar social de la comunidad, bien sea en salud, en educación, en cultura, en deporte, en servicios recreativos, en ambiente, en vivienda, en servicios sociales, porque recuerden que no solamente es la salud de la población, sino la protección. Ustedes, si revisan el nombre que tiene el Ministerio de Salud, dice Ministerio de Salud y Protección Social, o sea, cubre los dos aspectos en el contexto de salud. Y entonces aparecen las regulaciones que deben de estar reguladas, donde todos estos contenidos, y aquí aparece qué se excluye, o sea, cuáles empresas dentro de estas actividades económicas no se considerarían aquí en este proceso. Tenemos otros términos, por ejemplo, veamos el término agricultura. Escribámoslo acá. Agricultura. Y lo vamos a buscar. Entonces, la agricultura pues pertenece a la sección, o sea, a la primera actividad del sector económico, que es el sector primario, agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, que fue lo que acabamos de revisar. Y entonces empiezan cada una de las actividades que están incluidas allí dentro de la agricultura y aparecen las codificaciones en los cuales ustedes podrían considerar este proceso. Entonces, por ejemplo, actividades de agricultura para su propia subsistencia. Usted tiene una casita, donde, un minifundio, por ejemplo, donde lo tiene. O usted tiene un cultivo en su patio. Entonces, las actividades no diferenciadas de hogar, esto es lo que está incluido, ¿no es cierto?, en cada uno de sus hogares en estos procesos de bienes de la agricultura para la propia subsistencia. Bueno, ustedes van a hacer entonces un ejercicio y es revisar por las actividades económicas, poder revisar en qué actividades hay, si tienen empresas que puedan buscar, entonces cuáles empresas se cubrirían allí. Bueno, espera un momentico que aquí no me apareció. Aquí tenemos el sector comercio, ¿no es cierto? Y entonces miren cómo nos aparecen todas las actividades económicas de estas empresas, que sí son muchísimas, ¿no es cierto?, dentro de cada uno de los procesos. Por ejemplo, fabricación de bordados y comercio de los mismos. Vienen las dos cosas, el proceso industrial más su comercialización y distribución. Y observen ustedes cómo aparece entonces en qué consiste, qué comprende, porque de acuerdo con eso van a ser las condiciones de exposición que van a tener los trabajadores.
¿sí? Y no solamente eso, sino que con esta clasificación internacional también vamos a verificar qué seguros frente a los riesgos de esas empresas deben adoptarse. Entonces, aquí está la clase, que es la 1399, que está aparejada con el Código Internacional. Bueno, entonces, ¿cuál es el ejercicio que ustedes deben de desarrollar? Pues verificar empresas que les llamen la atención para que aprendan a manejar cómo es el alcance de esta codificación internacional de las actividades económicas. Que recuerden que la emplea la DIAN para el pago de los impuestos, las emplean las aseguradoras de riesgo, y en este caso serían para nosotros las aseguradoras en salud, para identificar cómo es el pago diferencial que se debe de hacer de acuerdo con cada uno de los sectores de la economía. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Profe, ¿me podría repetir cuál es la actividad que tenemos que realizar? Usted, por ejemplo, puede revisar lo que son las del sector de la salud e identificar allí cómo se accede, cómo están organizadas. Si usted, por ejemplo, va a laborar o va a ir a hacer prácticas a una entidad de salud, entonces, ¿a qué sector de la economía está? ¿En qué clase está? Porque más adelante vamos a ver los riesgos que pueden tener estas empresas. El ejercicio es que usted puede identificar que tenemos clases, grupos, secciones y que tenemos una codificación internacional. Ese mismo número internacional usted lo va a encontrar en cualquier país del mundo. Pero entonces eso sería para la próxima clase o para esta media hora. No, usted lo hace en su trabajo independiente, Juan José. Bueno, la otra actividad que vamos a desarrollar el día de hoy, en esa misma orientación del problema de la salud y el trabajo, es revisar cómo en el mundo hay organizaciones que también se refieren a ese proceso, y una de ellas pues son la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Para el contexto del trabajo y la salud, entonces, estas dos organizaciones han planteado un plan de acción para la salud de los trabajadores que se está cumpliendo o se viene trabajando en él desde el año 2015 al año 2025. Yo se los voy a compartir acá para que ustedes puedan accesar posteriormente al documento. Y entonces, aquí tenemos el plan de acción sobre la salud de los trabajadores que tienen estas dos organizaciones. Porque es importante ubicarnos dentro de qué es lo que está pasando con la salud del trabajo en todo el mundo, porque son temáticas que de pronto ustedes, algunos las conocen, otros no, y entonces nosotros sí necesitamos saber para dónde es que vamos y cómo se involucra este plan de acción con el plan que tiene Colombia para la mejora de la salud de estos trabajadores. Aquí en este plan, ustedes van a encontrar toda la parte de por qué es necesario hacerlo, ¿no es cierto? La justificación de hacerlo, los antecedentes que se tienen, y dentro de esos antecedentes, pues está todas las metas que se tienen para el desarrollo sostenible hacia el año 2030, por ejemplo, lo que plantea el desarrollo de la tierra, etc. Y esto está acondicionado junto con los determinantes sociales, ¿cierto? Bueno, por favor, Juan José, ¿usted podría leernos el antecedente 3? Juan José Urrea, muchas gracias. Juan José está en la sesión, que no contesta. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, caballero, ¿usted nos podría colaborar con la lectura del antecedente 3 si es tan amable? Claro, profe. Muchas gracias. Antecedentes. Número 3. El Plan Regional de Salud de los Trabajadores, documento CD 41-15-1999, se formuló después de la Cumbre de la Tierra de 1992,
donde surgió el concepto de desarrollo sostenible y la Conferencia Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible de 1995. Se basó en los mandatos de los cuerpos directivos de la OPS sobre la salud de los trabajadores, estipulados en la resolución CSP 23.R14-1990, la Declaración sobre la Salud Ocupacional para Todos y la Estrategia Mundial de Salud. Profe, ¿puede bajar, por favor? Sí, aquí está. Ocupacional para Todos, y tuvo en cuenta las políticas generales de salud de la Organización Mundial de la Salud y las orientaciones estratégicas y programáticas de la OPS 1999-2002. Estos mandatos instan a proteger y promover la salud de los trabajadores, así como prevenir los riesgos del trabajo. Gracias, Juan José, muy amable. Como pueden ustedes ver, estamos revisando lo que dice este plan, ¿no es cierto? Nelly Delgado, ¿usted nos podría colaborar con la lectura del punto 4 de estos antecedentes? Sí, profe. Gracias. La evaluación de las actividades del plan regional anterior, realizadas durante el periodo de 1999-2006, sirvió de base para su primera reorientación, teniendo en cuenta el plan estratégico de la OPS del 2008 al 2013 y el Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los Trabajadores 2008-2017 de la OMS. Entre el 2007 y el 2012 sus acciones tuvieron más impacto con el desarrollo de iniciativas que llegaron a un número mayor de Estados miembros. Se destaca la iniciativa de protección de la salud de los trabajadores de salud en 17 países, la estrategia regional para eliminar la silicosis en 5 países y los avances en el plan de prevención y control del cáncer ocupacional y ambiental en 16 países. El apoyo de la red de centros colaboradores en salud ocupacional de la OPS y la OMS fue fundamental para lograr estos resultados. No obstante, su alcance no fue homogéneo, pues no se logró llegar a todos los países de la región. Gracias, muy amable. Vayan observando cómo nos van aterrizando, o sea, cómo nos van ubicando de que estos planes no surgen de la nada, no, ya tenemos unos antecedentes previos, unos logros en unos países que han podido lograr éxitos, por ejemplo, frente al problema de la silicosis y frente al cáncer ocupacional, que es una de las tragedias, digámoslo así, que tiene la humanidad, que no la hemos podido controlar. Y igualmente con todos los problemas ambientales. Ustedes se pueden verificar que en una de las competencias que tiene el curso, pues precisamente es la competencia ambiental. Entonces, mírenme cómo todo esto está involucrado dentro de las metas que tenemos de desarrollo del milenio, ¿no es cierto? También. Bueno, Esteban Alejandro, ¿tú nos podrías colaborar con el punto 5? Sí, señora. Gracias. En el 2008, el informe de la Comisión de la OMS sobre determinantes sociales de la salud reconoció que las condiciones del empleo y el trabajo son determinantes sociales de la salud, que brindan bienestar y estabilidad económica y que, si bien el empleo y el trabajo pueden favorecer el desarrollo humano sostenible, también pueden contribuir a las desigualdades en la salud. El estudio mundial multidimensional realizado por la Red sobre Condiciones de Empleo, en el que se analizan las relaciones entre el empleo y el trabajo, por un lado, y las desigualdades en la salud, por otro. Llegó a la conclusión de que las condiciones desiguales de empleo y las condiciones peligrosas en el entorno de trabajo contribuyen a las desigualdades. En el informe final se insta a formular políticas e intervenciones para mejorar las condiciones de empleo y de trabajo, abordar la situación de salud y bienestar de los trabajadores, promover el trabajo decente, saludable y productivo y mejorar la atención integral de los trabajadores. Bueno, gracias, muy amable. Dayana Gabriela, ¿tú nos podrías leer el punto 7? Análisis de la situación, o sea, ¿qué es lo que realmente está pasando en la región? El punto 7. La fuerza de trabajo regional y sus condiciones de empleo, según la Organización Internacional del Trabajo, la fuerza del trabajo en la región integrada por 484.7 millones de trabajadores que representan el 49.9% de la población total, 974 millones de la región.
América Latina y el Caribe contribuyen con el 62.3%, 302,1 millones, y América del Norte, Estados Unidos y Canadá con el 37.7%. 182,6 millones. La globalización, las crisis económicas y los cambios en el mundo del trabajo produjeron una desaceleración del desarrollo regional que se tradujo en un menor crecimiento para América Latina y el Caribe. Apenas del 1,1% al final del 2014. Del 2013 al 2014 bajaron las tasas de participación laboral del 60.3% al 59.9% y las tasas de ocupación del 56.5% al 56.2%. Esto se debió al dinamismo de la economía y la falta de creación de empleos, algo que afectó más a las mujeres y a los jóvenes, con un aumento del trabajo informal y otras formas de empleo vulnerable. Bueno, gracias, muy amable. María Camila Arcila, ¿usted nos puede colaborar con el punto 8? Sí, profe. En el sector informal, en el 2011, el sector informal constituía más del 54% de la fuerza de trabajo de la región. Las estadísticas sobre economía informal de la OIT 2012 indican que los países con proporciones de empleo informal mayores del 60% eran en este momento Bolivia, con el 75,1%, Ecuador con el 60,9%, El Salvador con el 66,4%, Honduras con el 73,9%, Nicaragua con el 65,7%, Paraguay con el 70,7% y Perú con el 69,9%. Ese mismo año, los países con proporciones de personas en el sector informal superiores al 45% fueron Bolivia con el 52,1%, Colombia con el 52,2%, El Salvador con 53,4%, Honduras con el 58,3%, Nicaragua con el 54,4% y Perú con el 49%. En la economía informal se encuentran grupos poblacionales de ingresos bajos, una alta proporción de los cuales están por debajo de la línea de pobreza. En el 2011 se realizó la primera encuesta centroamericana sobre condiciones de trabajo y salud, en una muestra representativa de 12.024 trabajadores formales e informales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Se encontró que en el conjunto general de Centroamérica el tipo de empleo más frecuente era el autoempleo, con el 37%, que el 8% de la población encuestada carecía de contratos de trabajo y que el 74% no estaba cubierto por la seguridad social, lo que hacía evidente las condiciones de empleo y trabajo informal. Gracias, muy amable. Alexandra, ¿usted podría leerme el punto 9? No sabe, no contesta. Silvana Velasco, ¿nos podrías colaborar con el punto 9? Sí, profe, claro. Gracias. La exposición a condiciones de trabajo peligrosas. La primera encuesta centroamericana sobre condiciones de trabajo y salud también registró una alta prevalencia de exposiciones a condiciones de trabajo peligrosas, altas temperaturas, radiaciones solares, etc. Discriminación y violencia en el trabajo, 3 a 4%. Otras encuestas realizadas entre el 2007 y 2009 en Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y Nicaragua indicaron exposiciones a múltiples condiciones peligrosas, agentes químicos, físicos, biológicos, estresores ergonómicos y psicológicos y condiciones inseguras, cuyo efecto puede agravarse por otros fenómenos como el cambio climático en el trabajo agrícola, calor, sequías, etc., o el incremento en la urbanización que crea empleos de corto plazo e ingresos bajos sin mayor oportunidad de mejora en el desarrollo profesional o la remuneración. Bueno, gracias, Silvana. Muy amable. Como ustedes pueden ver en el documento que acabamos de revisar del Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores 2015-2025,
de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos genera un panorama muy importante y nos dice algunas líneas de acción. Como se trata de que cada uno en su momento pueda hacer sus propias elaboraciones y sus propias interpretaciones, yo les sugeriría que entonces ustedes continúen de leer todo el documento, miren cuál es el plan que ellos están presentando y entonces lo discutiríamos en la próxima clase junto con el que vamos a ver de condiciones, digámoslo así, del plan que se tiene para Colombia, el cual nos cubre hasta este año. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que si podríamos entrar a la sesión de preguntas de todo lo que hemos visto el día de hoy. Tienen la palabra, jóvenes. Estamos en la sesión de preguntas. Mabel Eliana Gredo pudo entrar a la sesión. Bueno, para poderle quitar la falta. Profe, pues yo no tengo preguntas, pero pues me pareció muy interesante los temas que tratamos sobre la seguridad del trabajo y sobre las diferentes formas que hay en la industria las diferentes formas que tiene la industria para trabajar los materiales y todo. Bueno, pues aquí estamos haciendo un repaso, ¿no es cierto?, de esta cultura general. Nosotros debemos tener una información, una cultura general, para que cuando nos llegue el trabajador o la persona que nos llegue a la consulta o aquel que vamos a atender en el sector de la salud, por lo menos aterricemos dónde es que estas personas laboran, para poder identificarle, bueno, qué es lo que hace, cuáles son esas condiciones de riesgo, etcétera. Bueno, me alegro pues que le haya contribuido en ese sentido. ¿Alguien más tiene alguna apreciación sobre lo que hemos visto hasta hoy? ¿O inquietudes? ¿O todo ha quedado perfecto? Bueno, como de todas formas, ustedes deben de realizar su trabajo independiente. Allí quedaron con algunas actividades. Podríamos dejar la sesión hasta acá. Si tienen consultas o algo, con mucho gusto, aquí estaré en la sesión. Duda, pero acerca de las actividades que hay que hacer como tal. Sobre las actividades, es usted a saber cuáles son, cómo se clasifican y en las que más relación tiene usted, pues saber que ellas tienen una clasificación y que tienen unos aspectos que las incluyen efectivamente y que hay una codificación internacional. Y que pueda aprender a manejarlo, ¿no? Que sepa dónde encontrar la información. Juan José, cuénteme. Nosotros escogemos las compañías que queremos revisar y eso, ¿no? Sí, claro, lo importante es que usted sepa cómo se maneja y que allí está y que eso a nivel internacional está estandarizado. Ese es el ejercicio, ¿no? Es un ejercicio más de cómo obtener adecuada información. Aquí no se trata de aprender de memoria, sino de comprender las cosas. Profe, ¿y eso tenemos que como exponerlo o algo así o solamente? No, por el momentico no. Ah, Por el momentico no lo exponen, pero sí saben y lo practican, igual que las lecturas que hemos tenido, lo mismo que la revisión de los documentos que les he puesto dentro de la plataforma para que los revisen nuevamente. Y la bibliografía que se tiene del curso, ¿cierto? Porque vamos a ir avanzando en todo esto de una manera muy rápida. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Los que no tienen preguntas, pues entonces feliz almuerzo y nos veríamos la próxima sesión. Y en la próxima cual organizamos entonces la actividad del primer corte. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, igualmente. Andrea, que estés bien. Tatiana,
con mucho gusto. María del Mar, con mucho gusto. Cuénteme. Tatiana Molina, Marta. Bueno. María del Mar, cuénteme. Aquí estoy pendiente por si tienen preguntas. Infantil. Ahí hay que diferenciar dos aspectos. Lo que unos trabajan por necesidad, otros trabajan por placer, otros trabajan por subsistencia, ¿cierto? Otros por necesidad obligada, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones políticas de cada país. Países en guerra siempre vamos a tener trabajo infantil. Siempre, siempre. Nosotros vivimos en Colombia, particularmente, usted me está pidiendo una opinión, pues estamos en un país en guerra donde la gente no tiene empleo, a pesar de